Buenos días. Vamos a partir la clase. Habíamos empezado la vez pasada el modelo de ISLM-PC. Déjame ponerlo como título. Modelo ISLM-PC. Les pregunto que les hago a ustedes, como para repasar la clase pasada. ¿Cómo era la estructura del modelo ISLM-PC? ¿Se acuerdan? El nombre del modelo ayuda un montón a responder esta pregunta. No me acuerdo el nombre del modelo, pero sé que es con la tasa real y con. Ay, sí, no es rígido de peso. No, pero el nombre del modelo es el que escribí, ISLM-PC. Y tú decías, ¿había algo con la tasa real, efectivamente? No, no sé si los demás... Ok, dice Fernanda, ahí veo, no hay rigidez de precio. Am, sí, hay precios flexibles. Ahora, cierta rigidez en estricto rigor, ahora que me doy cuenta. Los precios endógenos, pero hay cierta rigidez dada por las anticipadas de inflación, ¿no? Que no siguen cierta regla, ¿no? Pero hay mucho menos rigidez que en el modelo ISLM. Entonces dice Felipe, perfecto Felipe, es ISLM con precios endógenos, ¿sí? Y Ashley nos dice, el Banco Central no fija la cantidad de dinero. Entonces, efectivamente, es el modelo ISLM, pero como bien dijeron ustedes, y creo que María José es lo que quiso decir también, eh, entonces, efectivamente, tenemos la curva IS y había como dos modificaciones a este modelo ISLM. Primero, creo que es lo que quiso decir María José, es que acá tenemos la tasa real en el eje de las ordenadas, en lugar de la tasa nominal. El producto en el eje de las X, como siempre. Y como bien dijo Ashley, tenemos una recta horizontal para la LM, en el sentido de que el Banco Central elige la tasa y se ajusta la cantidad de dinero como función de esta elección de tasa. Um, Ahora, este modelo ISLM para endogenizar los precios, ¿con qué lo tengo que acompañar? Abajo, el gráfico que viene abajo. Muy bien, Ashley, con la curva de Phillips. Entonces, es la curva de Phillips con anticipaciones. Vamos a tener el diferencial de inflación que aparece en el eje de las Is. Perdón. Y el output que aparece en el eje de las X. Y entonces vamos a tener esta curva de Phillips. Por ejemplo, yo qué sé, ahí. Y el punto en que cruza el eje de abajo, ¿qué nos da? Digamos, la intersección entre el eje de las X y la curva de Phillips. Fantástico, Felipe. El producto natural. Producto natural o es un vocabulario alternativo que pueden leer, por ejemplo, en Informe de Política Monetaria, el PIB potencial. PIB potencial es otra expresión que pueden encontrar
por ahí, o el nivel de producto natural. Ok, muy bien. Y entonces, el cruce entre la IS y la LM típicamente nos va a dar el producto de equilibrio. Y para saber cuáles son las implicancias de este producto para la inflación, tenemos que simplemente mirar dónde se ubica en la curva de Phillips. Acá tenemos una situación en que al tener un producto que está por debajo del, ¿cómo se llama? Del PIB potencial, el gráfico de la curva de Phillips nos dice que la inflación va a estar en una trayectoria decreciente en el sentido de que su variación va a ser negativa. ¿Ok? Ok, entonces, el modelo ISLM con la tasa real en el eje de las Is. ¿Ah? Porque la tasa real, la razón era que como dado que el Banco Central fija la tasa, usamos la tasa que es relevante para la curva IS, es decir, la que afecta a la inversión, y esta es la real. ¿Ya? Y, y la segunda modificación que acabo de decir en realidad es que la LM es horizontal por el hecho de que el Banco Central elige la tasa. Es como si tuviésemos una tasa exógena al final, ¿no? En cierta medida. Esto es un primer bloque y después una curva de Phillips que, que nos dice cuáles son las implicancias del producto para la inflación. ¿Se acuerdan cómo habíamos obtenido la curva de Phillips? ¿En qué modelo se basaba? En este del mercado laboral, ¿no? Entonces era un modelo que habíamos llamado WSPS, ¿se acuerdan? Ahí lo pongo en el chat como para poner WSPS. WS era Wage Setting, no, WSPS. Escribí WSPS, como Philips. No, WS de Wage Setting, ¿no? Que había una curva que fijaba salarios, y PS, Price Setting, una curva que fijaba precios. Y manipulando esas dos curvas, haciendo una aproximación, llegamos a la ecuación de la curva de Phillips. Ok, ahora en realidad me falta algo para presentar este modelo, para repasar la presentación de este modelo, que era la reacción del Banco Central. ¿Se acuerdan cómo habíamos dicho que iba a reaccionar el Banco Central frente a una situación de desequilibrio? Exactamente. Y en el ejemplo que les estoy dando acá en pantalla, ¿qué tendré que hacer el Banco Central? Entonces, ajusta la tasa, la tendré que bajar y la va a bajar ¿hasta qué punto? Es esa mi pregunta esencial. Exactamente, genial, Felipe. Entonces, la va a bajar hasta que el PIB se iguale a su valor natural. Entonces, es decir, bueno, supuestamente ¿saben qué? Voy a volver a usar, por ejemplo, esto como regla. Ahí. Voy a hacer lo mismo con la de arriba. Ups. Entonces, deberá ajustar la LM hacia abajo, como bien dijeron ustedes, y como dijeron en particular, lo va a hacer de poco a poco. Entonces, el supuesto es que nos vamos a desplazar, digamos, lentamente a lo largo de la curva IS, lentamente a lo largo de la curva de Phillips, hasta que en algún momento llegue el PIB a su nivel potencial.
¿Ok? La justificación que dimos es que en la realidad el Banco Central no sabe cuánto vale el PIB potencial, entonces hace pruebas de poco a poco. ¿No? Va a cambiar, por ejemplo, un cuarto de punto la tasa, se da cuenta que sigue por debajo sigue la inflación yendo para abajo, vuelve a bajar un poquito la tasa, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces esto es una presentación del modelo, de lo que vimos la vez pasada. ¿Qué nos gustaría hacer ahora? Bueno, vamos a hacer algunas estadísticas comparativas para entender cómo operar en este modelo. ¿Ya? Y nos vamos a inspirar de lo que habíamos hecho con el modelo ISLM. ¿Sí? Cosas que habíamos hecho. Habíamos visto el impacto del gasto del gobierno. Acá podemos hacer lo mismo también. Habíamos visto política monetaria. Entonces, acá política monetaria no lo vamos a ver porque en cierta medida nuestra política monetaria es endógena. ¿Sí? Estamos asumiendo una reacción del Banco Central. Entonces, como es endógena, no la podemos mover de manera exógena. Y una cosa que podemos explorar, que no habíamos explorado con el modelo ISLM, son desplazamientos de la curva de Phillips. Por ejemplo, entonces, ¿qué desplaza la curva de Phillips? Todo lo que afecta la curva WSPS. Entonces podemos tener, por ejemplo, políticas de competencia. Entonces, la ley de la empresa de un día debería correr la curva de Phillips. Podemos tener políticas del estilo anticorrupción. Esto es otro ejemplo. El ejemplo que está en el libro de Blanchard es un shock petróleo, que debería producir el mismo que efectos de competencia, porque va cambiando el margen entre costo marginal y precio. Y también algunas políticas del mercado laboral, como el seguro de cesantía, vimos que aparecían en la curva de Phillips. Entonces, todas esas políticas podrían desplazar potencialmente esta curva y es como una novedad que no hemos visto en el modelo ISLM porque no estaba esta curva de Phillips y los precios eran exógenos. Ahora, aunque no vamos a hablar de política monetaria en sí, vamos a hablar de un problema que tiene la política monetaria, que es a veces su falta de capacidad para fijar tasas por debajo de la cuota cero. Y veremos que esto puede ser un problema en el sentido de que puede generar espirales deflacionarias y estas pueden ser muy dañinas para la economía. Entonces, esto sería un último punto que veremos. Ok, partamos con primera estadística comparativa. ¿Cuál es el impacto de un cambio en, por ejemplo, el gasto del gobierno? Entonces, piensen en cambios que afectan la curva IS. ¿Okay? Ya, parto bien. Me equivoqué de color. A ver. Ahí. Otro eje. Qué prolijo que me queda ahora. Ok, después tenemos una curva IS. Tenemos una curva LM. Ay, Alexandre. La curva LM. Y vamos a suponer que la situación inicial va a ser una situación en que el PIB está en su potencial. ¿Ok? Entonces, en el cruce original, antes de que ocurra el aumento en el gasto del gobierno, estaremos en el PIB potencial. Es decir, que cuando vamos a dibujar la curva de Phillips,
esta tiene que ser consistente con esta situación. Entonces la vamos a hacer cruzar de manera que el nivel de PIB que se obtiene abajo, que es el potencial, sea consistente con el de arriba. ¿Ok? Ok. Esta es la situación inicial. Y como bien hemos dicho, nos gustaría ver el impacto de un aumento en el gasto del gobierno. ¿Ok? Y ahí van, algunos recuerdos del modelo ISLM van a ser útiles. ¿Qué pasaba en el modelo ISLM cuando subía G? ¿Qué curva se desplazaba? La IS, perfecto. ¿Y hacia dónde se desplazaba la IS? A la derecha. Ustedes están a full hoy. Estoy contento. Ah, es difícil escribir sin tocar la pantalla. Imposible. Entonces esto voy a dibujar la S', la IS', que va a ser entonces donde se coloca la curva IS después de que haya subido el gasto del gobierno. Entonces, como bien ven, vamos a tener un aumento en el producto. Es gracioso la flecha que hice, parece un aumento tímido. Bueno, ya está. ¿Me recuerdan rápidamente cuál es el mecanismo que está operando acá? Si tuviésemos que explicar por qué sube el producto. Estuvo en el control, de hecho. Al revés, la IS se Por- corre a la izquierda. Sí, por favor, María José. porque, porque cuando sube el gasto del gobierno, sube el producto a la vez y también eso hace que suba el consumo y la inversión y así por el multiplicador keynesiano sigue aumentando el producto. Excelente, María José. Y también lo estaba diciendo Felipe. Um, y acá como tenemos que la tasa está fija, hay un efecto sobre la inversión que no está operando. ¿Se acuerdan típicamente qué pasaba con la tasa de interés cuando uno desplazaba la curva IS? Digamos, en el modelo en que la LM era creciente en lugar de ser horizontal, ¿qué pasaba con la tasa de interés? No, no disminuía. Mira, fácil de hacerlo. LM creciente, se desplaza la IS hacia la derecha, por lo tanto, la tasa de interés lo que hacía era subir. Ah, pero tú dices disminuye la inversión. Ah, entiendo. Claro, entonces, la tasa de interés sube y esto tenía un impacto negativo sobre la inversión. O digamos, no sé si negativo, ambiguo, porque por un lado sube el producto, eso es bueno para la inversión en el modelo, pero por otro lado el aumento de la tasa de interés hace que debe disminuir. ¿Okay? Acá estamos, dado que tenemos una tasa de interés fija por el Banco Central, no existe este efecto, que creo que en español se llama efecto de evicción, si no me equivoco, sobre la inversión. Entonces, sabemos que en esta versión nueva de ISLM con tasa dada, solo puede ser bueno el impacto sobre la inversión. ¿Okay? Muy bien, entonces veo que dominan ISLM, estoy contento. Ahora, la cosa nueva es la curva de Phillips acá. ¿Cuáles van a ser las consecuencias para la inflación? Va a aumentar, efectivamente, como ven bien. La curva de Phillips nos dice que el desplazamiento de la inflación va a ir para arriba. ¿Cuál era un poco el mecanismo? ¿Alguien me lo recuerda un poco? Que era propio de WSPS. Implicaba la espiral precio-salario.
para responder a la pregunta, hay que quedarse con el hecho de que el PIB subió. ¿Sí? ¿Cuáles son las consecuencias de la subida del PIB para el desempleo? Si sube el PIB, el desempleo fácil debería disminuir. Muy bien. Con este impulso deberán pensar, pues, se los digo, si baja el desempleo, ¿cuáles son las implicancias para los sueldos? ¿Y cuál era el cuento que contamos? Disminuyen los sueldos en términos nominales, muy bien. ¿Y cuál era la razón que dimos? Era propia la curva WS. No, ¿qué estoy diciendo? Perdón. Estoy leyendo el No, chat y me puse en creo modo automático, pero antes, me puse en modo automático sin pensar lo que estaba escribiendo y escribe una estupidez. Y menos mal que está Felipe ahí como para despertarme. Efectivamente sube. No, leí disminuyen. Ashley había puesto disminuye. Me imagino que se refiere al desempleo. Y yo, como ya estaba hablando de los sueldos, confío demasiado en ustedes. Efectivamente, pues, Felipe tiene toda la razón. Había un pequeño error. Efectivamente, los sueldos suben. Ahora, que alguien iba a hablar, le corté, le pido disculpas. ¿Cuál es la explicación económica de por qué suben esos sueldos? era, es que yo dije que los salarios iban a disminuir, pero fue porque lo pensé mal. Y es Ah, ok. porque Ah, mira, los, estaba diciendo que los salarios, los salarios sí aumentan porque donde hay menor desempleo, las empresas tienen como menor oportunidad de buscar empleados. Entonces los salarios, las personas tienen como un poder de negociación menor, porque hay como poca oferta de mano laboral, por decirlo así. las Entonces, personas, te refieres a las empresas. Las empresas tienen sí, menor poder de negociación. Exactamente, sí. entonces los Excelente. trabajadores pueden pedir mayor salario. Perfecto, perfecto. Gracias. Así que bueno, entiendes muy bien la economía después, así que incluso si dijiste disminuye, como que al final, pensándolo bien, te pudiste dar cuenta que iba para otro lado. Excelente. Y ahora, ¿cuáles son las consecuencias del aumento en los sueldos para los precios? Profesor, ¿puede explicar de nuevo por qué aumentan los sueldos y baja el Sí, por desempleo? supuesto. Es simple. Como hay menos desempleo, es difícil conseguir trabajadores para las empresas. Entonces, al momento de negociar, como pierden por de negociación, van a subir los sueldos. Así que los trabajadores se van a aprovechar de que les cuesta encontrar a gente y entonces negocian salarios más altos. O es una historia vía negociación, pero uno puede decir, para atraer a gente a la empresa, tienen que ofrecer sueldos más altos, si quieres, porque si no se van a ir a otra empresa. ¿Okay? Entonces, va a haber más competencia entre empresas y esto implica mayores sueldos. Fue María José que preguntó, ¿cierto? ¿O Sí, inventé? gracias. Sí. Sí. Y como bien dice Felipe, suben los precios. Acá lo voy a poner con una subida en la inflación. Y la razón es muy simple, o se lo pregunto a ustedes, ¿por qué subirían los sueldos? Sí, entonces la idea era que la cosa clave era reconocer primero que en el modelo WSPS el salario es el costo marginal nominal, se lo puedo llamar así. Entonces, si quiero subir el output en una unidad, tengo que subir el trabajo en una unidad. Entonces, esto nominalmente, ¿cuánto me cuesta? Me cuesta W. ¿Ok? Y como el precio es igual al costo marginal más un margen, al subir los precios, las empresas van a ¿cómo se dice? Reportar, digamos, este aumento en el costo marginal, a subir los salarios, perdón. Al subir los salarios, las empresas van a traspasar, esa es la palabra que usa, van a traspasar este aumento en el costo marginal a los precios. ¿Ok? Entonces vamos, y los precios son la inflación. Esto va a generar inflación.
Excelente. Muy bien. Ya, entonces, hemos repasado ISLM con el multiplicador keynesiano. Hemos repasado el mecanismo propio de la curva de Phillips. Entonces, vemos que el gasto del gobierno, su primer impacto es un aumento en la producción y esto es generar inflación. El aumento de la inflación es como la cosa nueva que no teníamos en el modelo ISLM. Dicho esto, no hemos hablado aún de la reacción del Banco Central. ¿Cómo va a reaccionar el Banco Central acá? Para responder a esta pregunta, fíjense que el nivel de output quedó por encima del PIB potencial. Tenemos demasiado output, si quieren. ¿Qué tiene que hacer el Banco Central? Debería aumentar la tasa de interés. Muy bien. Y va a aumentar la tasa de interés hasta que el output llegue a su PIB potencial. ¿Sí? Vamos a dibujar esto. Entonces, vamos a desplazarnos poco a poco a lo largo de la curva IS. Entonces, va a ajustar lentamente. Y la curva de Phillips también nos vamos a desplazar a lo largo de ella. Muy bien. Vemos que, como bien dijeron, el output va a volver a su nivel natural. Y preguntan entonces, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué me molesta? Bueno, lo voy a dejar ahí. ¿Por qué cae el PIB? Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Es simple, ¿eh? Pero prefiero preguntarlo. Ya se lo saben. Como sube el Banco Central la tasa de interés, ¿cuál es el impacto del aumento en la tasa de interés? El impacto directo. Voy a hacer espacio acá. Disminuye la inversión. Muy bien. Es como sube la tasa de interés, la inversión cae, y esto después por multiplicador keynesiano implica caída en el consumo también, otra caída en la inversión, etc. Y poco a poco el PIB vuelve a su nivel natural. Excelente. Y el aumento de la inflación, el mismo mecanismo que antes, es como que el PIB, el desempleo debería subir, ya los trabajadores no pueden negociar salarios tan altos y esto va a tener un impacto sobre el aumento de los sueldos. Muy bien, entonces, ven que es fácil de estudiar este modelo si uno ya conoce ISLM porque primero ha habido un movimiento en la curva IS, el mismo movimiento que veíamos antes en el modelo básico, y podemos deducir abajo las consecuencias para la inflación. Después de esto, tenemos que ver la reacción del Banco Central. El Banco Central reacciona de poco a poco para llevar el producto natural de vuelta a su nivel, el nivel de producto de vuelta a su nivel natural. Y con esos dos elementos en la cabeza, pueden perfectamente estudiar cualquier movimiento de la curva IS. ¿Sí? Ahora, una observación. Sí, voy a responder sí, bueno, ok. Voy a responder a la pregunta al tiro. Ashley pregunta, entonces, ¿tiene sentido aumentar G? Bueno, si tu preocupación es el output lo subiste un poquito en el corto plazo. Entonces, si pongo... Mira, voy a borrar este mecanismo acá. Si pongo el tiempo acá, la trayectoria del output fue, estaban, pues, el nivel natural, supongamos que está acá. Inicialmente estás en el nivel natural, después hiciste el aumento en el gasto del gobierno, subió, y después poco a poco volvió a su nivel natural. Entonces, durante cierto tiempo, sí tuviste una subida en el output.
Lo que pasa es que no es permanente como lo que pasa con ISLM. Cuando vimos ISLM era una subida permanente. Acá es temporal. Ahora, dicho esto, en tiempos normales, el gobierno no va a subir el output justamente por lo que dices, porque pasa, no va a subir ay, hoy tengo como dislexia o no sé cómo se llama esto. No va a subir el gasto del gobierno por lo que tú dices, porque esto, aunque lo subas, la reacción del Banco Central va a ser que esta subida va a ser temporal y en algún momento vas a tener que pagar una deuda. Entonces significa que o vas a tener que subir impuestos o vas a tener que bajar el gasto del gobierno. Entonces ahí vas a generar una recesión. Y porque claro, si alcanzas el nivel de producto natural, para volver a un gasto menor tienes que bajar el gasto y ahí eso te va a doler. Y lo otro es que te genera inflación. Entonces, aunque no eres el Banco Central, no te gusta subir los precios, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido subir el gasto del gobierno en tiempos normales. Dicho esto, cuando hable de espirales deflacionarias después, verán que la política fiscal en tiempos de crisis puede ser clave. ¿Okay? Entonces, en tiempos normales no tiene mucho sentido, pero en tiempos de crisis puede ser clave. Ashley, te escucho. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, por Y supuesto. Por favor. no existe ninguna, como un método de gasto de gobierno tal que se pueda mover como el producto potencial, como el PIB potencial, como tratar de hacer que eso salte y no sea temporal el... En este modelo no, ¿eh? Ahora, los modelos son productos de nuestra imaginación. Entonces, los aceptamos porque después nos damos cuenta que son consistentes con la realidad. ¿Eh? Pero en estricto rigor, tú puedes imaginar me imagino que el ser humano tiene la capacidad de imaginar un modelo donde esto sea posible. Dicho esto, en este modelo no es posible porque, acuérdate, el PIB potencial, para obtenerlo, habíamos usado la curva WS, la curva PS, y básicamente habíamos hecho P igual a P, teníamos la WS, teníamos la PS, y el cruce entre los dos nos daba la tasa natural de desempleo, y la tasa natural de desempleo está asociada al PIB potencial. ¿Okay? En esas ecuaciones que tienes ahí arriba, en ninguna parte aparece el gasto del gobierno. De manera general, no aparece ningún componente de la demanda agregada. ¿Okay? Entonces, lo que te va a afectar el PIB potencial en este modelo son los otros parámetros. Por ejemplo, el mu te va a afectar el PIB potencial, el z te va a afectar el PIB potencial y cualquier elemento que pongas en esta función f. ¿Okay? Pero los demás parámetros, el gasto del gobierno, la masa monetaria, yo qué sé, el tipo de cambio cuando estemos en economía abierta, todos esos elementos adicionales no te van a afectar el PIB potencial. Y es que le quiero hacer otra pregunta. Sí, ¿Qué dale. pasa si el gasto de gobierno se enfoca como en políticas salariales y se subsidia el salario? Ahí sí podríamos mover el PIB potencial, porque ahí Lo afectaría el salario. lo que harías para modelar este tipo de efecto sería a través de los impuestos. De hecho, creo que en el control había una pregunta así, ¿eh? La curva IS, que era C de I menos T más I de RI más G. ¿Ok? Esta T de acá, que son los impuestos, en estricto rigor, son impuestos netos de transferencias al pueblo. Es decir, es la diferencia entre cuánto les saco de los hogares y cuánto les doy a los hogares. ¿Okay? Entonces, si subsidiaras salarios, habría que ver. Habría que ver cómo lo modelas. Habría que ver. Pero lo que quiero decir es que si es una transferencia lump sum, así,
la manera como lo modelaría sería a través de esta T. Ahora, quizá tú quieres hacerlo de cierta manera indexado los precios o algo así, y puede ser que al final del día lo que quieras hacer sea como cambiar el mu. No sé si tenías algo en mente así. Ahí funcionaría capaz, sí. Habría que ver bien cuáles son los detalles de la propuesta. Pues digamos, lo natural sería hacerlo a través de T, pero puede ser que en realidad sea una transferencia indexada, no sé cuánto. Habría que ver bien la regla. Y ahí capaz que, si es un subsidio real, podría funcionar. Sí, habría que pensarlo. Sí. No sé si me entiendes lo que quiero decir con esto de la diferencia entre el mu y el t. Y Sí, la t. sí, Sí. gracias. Ok, muy bien, ahí estamos. Um, hagamos un cambio en la curva de Phillips, ¿les parece? Ahí de nuevo, entonces. ¿Qué pasa acá? Me quedé pegado con la pregunta de Ashley, perdón. Um, uno diría, buena pregunta, buena pregunta. Ok, vamos a partir de esta situación. Y entonces vamos a ver una política que mueva la curva de Phillips. Ya. De hecho, puedo volver a lo que hice antes. Por ejemplo, consideremos no sé, un aumento en el seguro de cesantía, ¿les parece? Entonces teníamos la curva WSPS, ¿no? Y dado este supuesto, habíamos podido escribir el salario real como una función de la tasa de desempleo y Z. Y con la segunda curva era 1 partido por 1 más el margen. ¿Sí? Esto es la WS como el medio plazo y esto es la PS. ¿Vale? Y esto me permite obtener la tasa natural de desempleo. ¿Vale? Si uno sube Z, déjenme hacer el dibujo de WSPS. Así se empleó acá. El salario real acá. La curva PS y la curva WS. Entonces el cruce entre los dos nos da la tasa natural de desempleo. Si subimos Z, el seguro de cesantía,
¿Qué debería pasar en este gráfico? Fíjense, acá tenemos la fórmula de la WS, que era creciente en Z, la función F, y decreciente en la tasa de desempleo. Si uno sube Z, debería desplazarse alguna de esas curvas. Excelente, Felipe. Se va a desplazar la WS hacia arriba. La consecuencia de esto es un aumento en la tasa natural de desempleo. El mecanismo que habíamos dado en la época es que como sube WS, básicamente, como sube Z, perdón, sube sí, el salario real, los trabajadores pueden negociar salarios más altos en términos reales. Entonces, digamos que la alternativa es quedarse en casa y cobrar Z. Entonces, Z les da como una especie de piso a partir del cual pueden negociar. Y al aumentar el cesantía, estamos elevando este piso. Y el aumento en el salario real, entonces, como cuesta más contratar a gente, esto va a implicar un aumento en el desempleo. Entonces, para cualquier aumento en Z, vamos a tener un aumento en la tasa natural de desempleo. Es decir, que, ¿qué va a pasar con el PIB potencial en este caso? Si sube el desempleo, el PIB potencial ¿Disminuye? va a disminuir. Exactamente. Y pregunté, ¿por qué no tenemos un aumento? Bueno, porque en estricto rigor lo tienes. Es el desplazamiento de la curva WS hacia arriba. ¿Ok? Entonces, digamos, claro, dije sube W sobre P, pero lo que queremos decir con esto es el desplazamiento de la WS hacia arriba. Es decir, que si agarras un punto acá, este punto se ubica más arriba para una tasa de desempleo. Lo que pasa es que la tasa de desempleo es endógena. Y entonces, eso. Típicamente en un curso de introducción a la economía les molestan con desplazamiento de la curva y desplazamiento a lo largo de la curva, algo así. Esto es la típica situación donde uno entiende, la típica cosa en que uno se lo explica en introducción a la micro, dice sí, todo bien, parece simple, y después cuando uno llega a ejemplos más adelante, es común que uno entienda lo que le había querido decir en introducción a la micro. Por lo menos a mí me pasaba así cuando yo era estudiante. No sé ustedes. Entonces, esto sería un ejemplo. Ok. Ya. Entonces, ups. Me voy a dejar así. Cuento corto, un aumento en Z implica un aumento en el desempleo y una caída en el PIB potencial. Entonces, si sube Z, esto implica esto. Pueden hacer el ejercicio. Si sube mu, va a pasar lo mismo también, etcétera, etcétera. El ejemplo que da en el libro de Blanchard, en el cual nos basamos, es un aumento del precio del petróleo. Pero bueno. Ok. Volvamos a este gráfico. Entonces, hemos reconocido que el PIB potencial va a subir. Supongamos que es un prima. Supongamos que este es el nuevo nivel del PIB potencial. Entonces, subió el PIB potencial. ¿Qué va a pasar con la curva de Phillips? ¿Qué dirían ustedes? ¿Pero eso no disminuiría el PIB potencial? Ah, sí, perdón. Ustedes están muy atentos y esto me alegra. Sí, es el desempleo natural que subía, pero el PIB potencial caía. PIB potencial. Muy bien. Gracias, María José.
Por lo tanto, ¿qué debería pasar con la curva de Phillips? Es fácil, ¿no? Se desplaza hacia la izquierda. Excelente. Se va para arriba. ¿Muy bien? Entonces la intuición un poco es que como sube Z, suben los sueldos, van a subir los precios, entonces esto genera inflación y se desplaza la curva de Phillips hacia arriba. Y se va a desplazar tal que va a pasar por el nuevo hipotencial. ¿Ok? Entonces el impacto del el aumento del seguro de cesantía es generar inflación. ¿Ok? Generamos inflación. Ahora, ¿cómo va a reaccionar el Banco Central a esta política? ¿Va a aumentar la tasa? Muy bien. Y como bien saben, va a aumentar la tasa hasta que lleguemos al nuevo nivel de hipotencia. Uy. Ok, nos vamos a desplazar ahí a lo largo de la curva IS. Profe, ¿puedo Sí, hacerle otra pregunta? sí, por Es favor. que yo me acuerdo que en Macro 1 nos decían que el mercado laboral, los ajustes del mercado laboral en general eran como más lentos y como que siempre se demoraba más en ajustarse el mercado laboral, como que el ajuste no era instantáneo, porque habían costos de búsqueda y un montón de cuestiones. ¿Ya? Eh, entonces siento que si el mercado laboral se ajusta como lento ante la subida en el seguro de cesantía, no podría pasar como que el aumento en los precios que se da por todo este mecanismo que vimos, como que se diluyera de alguna manera. A primera observación, acá el ajuste es lento también, ¿eh? Fíjate, cuando se desplaza la curva de Phillips, tu nivel de producto, mira, estabas, déjame usar otro color, estábamos en este punto de acá y de repente nos ubicamos en este punto de acá, ¿sí? Pero el nivel de producto es el mismo. Por lo tanto, como hay una relación directa entre... veo que me salté una pregunta de Felipe que pensé la voy a responder después y después no la respondí, que era sobre la ley de Okun, pero aprovecho la observación. Por la ley de Okun hay una relación directa entre producto y desempleo. Entonces, si el producto se ajusta lentamente, acá el desempleo también se va a ajustar lentamente. Entonces, digamos, no veo inconsistencia entre el ajuste lento del mercado laboral y el disparate en la inflación, digamos. No sé si te gusta la respuesta. Perfecto. Okay. Ahora vuelvo a la de Felipe, pero capaz que ya me imagino que es lo que quiere decir. Efectivamente, Felipe, tu pregunta es... Voy a intentar adivinar. Yo dije que si sube esto, la tasa de desempleo, esto implica que cae el output. Efectivamente, se puede ver de la siguiente manera. Habíamos usado esta función de producción. Habíamos dicho que el trabajo era la proporción de gente que no está desempleada de la fuerza laboral. Por lo tanto, habíamos obtenido que el producto era 1 menos UL, es decir, que la tasa de desempleo era 1 menos Y sobre L, ¿cierto? ¿Ya? Y esta es la que habíamos llamado ley de Okun. No sé si es esa tu pregunta, cómo pasar de desempleo a... Perdón que se me la salte, la había visto, dije la voy a responder después y, y después se me olvidó. Ok, excelente. Entonces, ¿qué vimos? Primera, Profesor, una pregunta. por supuesto. Em,
en estos gráficos, cuando siempre decimos cómo reacciona el Banco Central, suponemos que la IS siempre va a estar en equilibrio porque, por ejemplo, ya, si disminuye como el producto natural, la IS era como producto, o sea, como demanda de bienes igual a oferta de bienes, la oferta de bienes era I. Entonces, como que si baja la I, también podríamos suponer que baja la IS, por ejemplo. Ok, déjame decir dos Los mercados cosas. van a reaccionar así. Déjame hablar de la realidad y hablarme del modelo. Entonces, primero te voy a hablar del modelo. En el modelo, fíjate, vuelvo para atrás. Lo que dijimos es, cambiamos este Z, ¿cierto? El Z aparece en la curva de Phillips, no aparece en la curva IS. ¿Ok? Primera observación. ¿Ya? Ahora, no aparece la curva IS porque no quisimos que apareciera, ¿ah? Pero podríamos perfectamente incluirlo. ¿Ah? Pero en estricto rigor, como Z no aparece en la curva IS, esta curva IS no se debería desplazar. ¿Ok? Ahora, hablando de la realidad, estoy de acuerdo contigo. Puede pasar que la curva IS se vea afectada también por el cambio en el pseudo sustantía. Podemos contar un montón de historias. Por ejemplo, hay hogares que no tienen acceso al crédito, no se pueden endeudar, de repente les regalamos plata y ya no se van a endeudar quizá, pero van a poder consumir lo que no podían consumir cuando estaban restringidos. Y entonces, si la política permite empujar el consumo hacia arriba, vamos a tener un desplazamiento de la curva IS hacia la derecha. ¿Okay? Por ejemplo, primer ejemplo. Otro ejemplo, la crisis actual. Pues la crisis actual, la gente cree que habría creído que el cambio importante es en la curva de Phillips, ¿no? Porque justamente estamos restringiendo la capacidad productiva de la economía. ¿Okay? Son shocks de oferta que se dicen, y los shocks de oferta afectan la curva de Phillips. ¿Okay? Pero es cierto que hay shocks de demanda importantes también. La gente ha dejado de consumir, no tanto como consumía antes, y entonces, junto con el desplazamiento de la curva de Phillips, podría haber un desplazamiento de la curva IS. ¿Okay? Entonces, para responderte a la pregunta, digamos, en estricto rigor, no se debería desplazar si uno mira el modelo. Entonces, el modelo dice que en la curva IS no está el parámetro Z, entonces cuando cambia Z, no cambia la curva IS, pero es razonable creer que quizá debemos extender el modelo de manera que se ajuste más a la realidad y en particular reconocer que quizá variables como el consumo pueden depender de esos shocks de oferta. Así que eso fue María José, ¿cierto? Sí, gracias. Yeah. Ok, entonces un pequeño resumen de esto. No, perdón, era este de acá. Cuando sube Z, dijimos primero negocian sueldos más altos y esto genera inflación, ¿sí? Eso es el primer elemento que pasó. Pero después reacciona el Banco Central. La reacción del Banco Central es subir la tasa, esto hace que la inversión, cae el output y poco a poco el output converge a su nivel natural. ¿Okay? Entonces, con esos dos mecanismos, uno puede entender perfectamente lo que está ocurriendo acá. ¿Okay? Ahora, antes de dejarlo, me gustaría hacer una pequeña precisión. Acá estamos diciendo que la reacción del Banco Central es llevar el producto a su nivel natural. ¿Okay? Eso es el supuesto que hacemos. ¿Okay? Entonces, intenta minimizar esta brecha de producto. Su objetivo es tener una brecha de producto cero. ¿Okay? Ahora, esto es un supuesto, pero quizá hay otro supuesto que querríamos hacer, que es minimizar la inflación. Entonces, minimizar la inflación no es lo mismo que minimizar la brecha de producto. Y en particular, ¿qué pasa con el nivel de inflación acá? Diría, porque en realidad lo que hemos mirado no es la inflación, es el cambio en la inflación. ¿Qué pasa con el nivel de la inflación? Por ejemplo,
entre la situación inicial y la final. Para entenderlo hay que reconocer que el nivel de la inflación va a ser consecuencia, sí, exactamente, va a aumentar. La idea es que cuando pasamos de este punto a este punto, ha habido un aumento en el nivel, y cuando nos desplazamos a lo largo de la curva de Phillips, seguíamos teniendo valores positivos para delta pi, por lo tanto, a lo largo del desplazamiento de la curva de Phillips, seguía subiendo la inflación. Entonces, si tuviese que hacer un gráfico temporal, es decir, el cambio en la inflación originalmente estaba en 0, subió y poco a poco volvió hacia 0, pero durante todo este tiempo fue positivo. Por lo tanto, lo que pasó con el nivel de la inflación fue que tenía cierto nivel, acá saltamos, y después convergimos a un nuevo nivel. Pero la diferencia entre, digamos, la situación inicial y la final es un aumento en la tasa de inflación. ¿Okay? Entonces, es cierto que hemos estabilizado la inflación, al final convergió hacia cierto nivel, pero no hemos reducido la inflación hacia 0. Entonces, pregunta que les hago, si el Banco Central quisiera llevar la inflación a 0, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer acá el Banco Central para llevar la inflación a 0? Entonces, él llevó el cambio de la inflación a 0 antes, pero para llevar la inflación a 0, ¿qué tendría que hacer? Bueno, eso sería lo mejor, pero no puede. Lo único que maneja acá el Banco Central es la tasa. Eso estoy de acuerdo contigo, Felipe, eso sería el sueño del Banco Central, pero él no tiene esta herramienta. No es, digamos, no es él que decide el monto del seguro social, lo decide Hacienda. Y él únicamente se tiene que adaptar a lo que hace Hacienda. ¿Qué tendría que hacer con su tasa de interés, básicamente? Exactamente, Benjamín, muy bien. Tendría que aumentar la tasa incluso más. De manera que, déjenme usar un rojo, pues tendría que subirla incluso más, de manera, por ejemplo, a llegar a un punto por acá, donde el cambio en la inflación es negativo. Entonces necesita generar una disminución en la inflación para llevar la inflación a 0. ¿Sí? Y esto hace que en realidad puede generar una recesión, digamos, como consecuencia, digamos, una recesión más fuerte como consecuencia del aumento del seguro de desempleo. Esto es primera observación. Ahora, hay momentos en que, entonces, acá es como para decir que las cosas pueden ser más graves. ¿Okay? La segunda observación va a ser la siguiente. Hay momentos en que, en realidad, puede ser más fácil llevar la inflación a un nivel bajo. Y esto es jugando con las anticipaciones de los agentes. Y para esto, les voy a recordar un poco la curva de Phillips. La curva de Phillips, en su versión como más general, la habíamos escrito de la manera siguiente, ¿cierto? No, déjenme, lo voy a escribir con el producto natural. Un alfa acá. Ok, esto fue la curva de Phillips. Y con el producto era la siguiente, era más alfa sobre L, el producto menos el producto natural. ¿Ok? Mi punto es que acá están las anticipaciones de manera general. ¿Ok? Y lo que habíamos hecho para obtener el otro gráfico era que esas anticipaciones
eran la inflación pasada, y si es la inflación pasada, entonces aparece el diferencial de inflación como función de la brecha de producto. ¿Ok? Pero si el Banco Central puede manejar esas anticipaciones, quizá su trabajo va a ser mucho más fácil, ¿no? Y en particular, a veces, el lenguaje técnico es que uno dice que el Banco Central ancla las anticipaciones. Entonces, la idea detrás de esto es que el Banco Central va a hacer un discurso, va a anunciar una política y va a ser intentar ser lo más creíble posible. Entonces va a escribir informes, si quieren, va a hablar en la tele, lo que quieran. Típicamente es a través del informe de política monetaria. Ahí va a decir, bueno, vamos a hacer la política de manera que lleguemos a tal nivel de inflación. ¿Okay? Si su política es creíble y que la gente lo cree, en cierta medida, esta anticipación de inflación acá ya no debería ser la inflación pasada, sino debería ser la inflación hacia la cual todos creemos que vamos a converger. ¿Okay? Entonces, supongamos que queremos converger a pi barra. En tal caso, ¿cómo se escribía la curva de Phillips? La curva de Phillips sería la diferencia entre pi y pi barra como función de la brecha de producto. ¿Okay? Entonces, si esa es la curva de Phillips, no debería aparecer, déjenme borrar lo rojo, como para volver a la estación de tiempo. No, tampoco. ¿Qué quería decir? Claro, no debería aparecer el cambio en inflación acá, sino que debería aparecer la diferencia entre la inflación y el objetivo de inflación. Y entonces, efectivamente, si puede anclar las anticipaciones de inflación del Banco Central, ahí su trabajo va a ser mucho más fácil, porque no tendría que subir la tasa como loco. El hecho de que la gente empiece a anticipar bien va a permitir tener una transición más suave hacia, digamos, una inflación baja. ¿Okay? Entonces, digamos, estoy introduciendo acá un segundo instrumento de política monetaria. El primero era la tasa que teníamos, pero en realidad con un discurso bien formulado y una capacidad de convicción de que la política monetaria va a ser creíble, que el anuncio que se hace en términos de inflación sea creíble, uno podría llevar la inflación hacia este nivel con menos dolor. Estos son mis dos observaciones finales. Dejo el análisis de las espirales deflacionarias para la próxima clase. ¿Okay? Y entonces, ¿qué hemos visto hoy? Hemos visto entonces en el modelo ISLM-PC el impacto de aumento en el gasto del gobierno y un desplazamiento de la curva de Phillips. ¿Okay? Típicamente, ¿cómo analizamos esos cambios? Hay una primera etapa en que se mueve la curva relevante. Entonces, por ejemplo, en el gasto del gobierno se movía la curva IS. En el caso del seguro Santia se movía la curva de Phillips. Y después teníamos que introducir la reacción del Banco Central. Esta reacción es tal que es intentar minimizar la brecha de producto. ¿Okay? Y entonces podemos ver un segundo desplazamiento de la LM como reacción a los primeros desplazamientos. ¿Okay? Y concluí con dos observaciones. Una era que hay que tener bien claro cuál es el objetivo del Banco Central. Si es disminuir la brecha, minimizar la brecha, bueno, entonces vamos a llevar el output a su nivel potencial. Pero si es minimizar la inflación, a veces quizá no queremos llevarlo a su nivel potencial,
sino que es quizá por debajo del nivel potencial. Y segunda observación, el Banco Central puede jugar con las anticipaciones, es decir, intentar convencer a los ciudadanos que vamos a alcanzar cierta inflación objetivo. Y entonces, si convence a los ciudadanos y puede manipular las anticipaciones, esto debería hacer su trabajo más fácil y no tendría que subir la tasa como loco. Acá lo voy a dejar. Les agradezco la atención. Mañana la ayudantía, hoy es jueves, sí. Mañana la ayudantía deberían ver entonces temas del modelo ISLM, PC. Y entonces, seguimos con esto el próximo martes. Les deseo un buen fin de semana. Gracias. Hasta luego.